Esto sería el esquema de lo que es un poco la Constitución española. Daros cuenta que os pueden preguntar cuántos poderes marca la Constitución española. Marca tres: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Os pueden preguntar quién ostenta en España el poder legislativo. Cortes Generales. ¿Quién compone las Cortes Generales? Congreso y Senado. Os pueden preguntar quién ostenta el Ejecutivo, el Gobierno. Os pueden decir que hay momentos que se utiliza la palabra Gobierno y otras Consejo de Ministros. ¿Cuándo utilizamos la palabra Gobierno? Cosas políticas. ¿Cuándo utilizamos la palabra Consejo de Ministros? Cuestiones administrativas. Y una aclaración, señores, cuando vayáis al examen, la respuesta a Cortes Generales no la deis muchas veces. Procurar casi siempre Congreso. La Cámara realmente importante es la Cámara Baja, el Congreso, y la alta es el Senado. Es una incongruencia, pero ahí está. Pensar que, por ejemplo, los estados de alarma, excepción, sitio, ¿quién elige al presidente del gobierno español? Congreso. ¿Quién hace la censura, la confianza, la investidura? Congreso. Y luego tendríamos el Poder Judicial. ¿Qué os van a preguntar? ¿Quién ostenta en España el Poder Judicial? Jueces y tribunales, ¿de acuerdo? Entonces, recordar los tres poderes y dentro de ellos, ahí tenéis las competencias un poco sobre cada uno de ellos. Sobre todo, cuando os pregunten funciones o competencias, todas aquellas que empiecen por A, o sea, aprobar, que digáis un órgano colegiado. Por ejemplo, no digáis que aprueba los presupuestos del Estado Hacienda. No, los aprueba un órgano colegiado, las Cortes Generales, ¿de acuerdo? Es lo mismo que si te preguntan a nivel municipal, ¿quién aprueba los planes provinciales? No digas un órgano unipersonal, el alcalde, di uno colegiado, el pleno, por ejemplo. Y luego dentro del Poder Judicial tenemos muchas preguntas de examen. Por ejemplo, la respuesta a pueblo os va a salir muchas veces. ¿De quién emana la justicia? Del pueblo, ¿vale? ¿De quién emanan los poderes? Ya lo sabéis, del pueblo. Y sobre todo la justicia emana del pueblo, se administra en nombre del rey y es administrada por jueces y magistrados, ¿de acuerdo? Os pueden preguntar, aquí tenéis las competencias de los jueces y magistrados. Y luego, si os preguntasen, que lo tenemos aquí, ¿cuál es el órgano de gobierno del Poder Judicial, del gobierno, órgano de gobierno? Consejo General del Poder Judicial. Ahora bien, si os preguntan, ¿cuál es el mayor órgano judicial que hay en España? Tribunal Supremo, salvo en materia constitucional. Volviendo un poco a las Cortes Generales, se os preguntan quién elige a los miembros de las Cortes, el pueblo. Siempre que os pregunten cuál es la circunscripción electoral, la provincia, salvo en las locales, que es la circunscripción es el municipio. Ahora, Congreso, Senado, Asambleas Legislativas de las comunidades, la provincia. Vale, todas las preguntas que nos hagan referente al gobierno, ya sabéis que al presidente del gobierno os van a preguntar quién lo elige. Lo elige el Congreso. No digáis el pueblo, porque ¿quién elige al presidente del gobierno? El Congreso en dos votaciones, primera absoluta y segunda simple. Aquí tenéis un poco esto, en quién reside la soberanía nacional, reside en el pueblo español, quién representa al Estado, lo presenta el rey, y cuál es la forma política del Estado español, la monarquía parlamentaria. Aquí tenéis las fechas más importantes y más interesantes sobre la Constitución española.
Pero no, si a vosotros en el examen te dicen, por ejemplo, aprobada por el rey, no hay ninguna correcta. ¿Por qué? Porque la aprueban las Cortes. Si os dicen sancionada por el pueblo español, estaría mal. ¿Por qué? Porque la sanciona el rey. Y una pregunta muy típica de examen es la fecha de entrada en vigor de la Constitución. Tú va a haber veces que no veas que el 29 del 12 del 78, sin embargo te ponen mismo día de su publicación. Sería la válida, porque acordaros que te van a poder preguntar como norma general, cuando entran en vigor en España como norma general, las normas administrativas, 20 días de su publicación. Ojo, salvo la Constitución, por ejemplo, que entra en vigor el mismo día de su publicación. Y por supuesto, lo que es la estructura de la Constitución, os la tenéis que saber. 11 títulos, pero que en el examen no te pondrán 11, te pondrán 10 y el preliminar. ¿Por qué? Porque tenéis que saber que el preliminar no tiene carácter obligatorio, ¿vale? O sea, no lo tiene. 169 artículos, 4 adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y una final. ¿Por qué ponemos el constitucional aparte? Porque, ya sabéis, lo acabo de decir, ¿cuál es el mayor órgano de justicia que hay en España? El Tribunal Supremo, salvo en materia constitucional. ¿Por qué? Porque en materia constitucional el mayor órgano que tenemos es el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución, salvaguardia de la Constitución. ¿De acuerdo? Esto de la jerarquía normativa es quien marca la norma, o sea, de mayor a menor. En un cuartel pues sería capitán, sargento, cabo, soldado. En materia de leyes, pues lo máximo que hay, tenemos las leyes orgánicas, luego van las leyes y hay otras con fuerza o rango de ley, como son los decretos o los decretos legislativos. Recordar que leyes solo hacen las Cortes Generales. No puedes decir ley del gobierno. El gobierno hace las cosas por decreto o por real decreto, pero nunca ley como tal, ¿vale? Ahora tenemos una serie de artículos que os he puesto ahí, que son los derechos y deberes fundamentales. Yo os pediría que los del artículo 15 al 29 os lo supieseis de memoria el artículo, porque te pueden preguntar en un examen cuál de los que se enumeran es un derecho que goza de la máxima protección. ¿Cuáles son esos derechos que gozan de la máxima protección? Pues son los derechos del artículo 15 al artículo 29. ¿De acuerdo? Por eso os digo que esos artículos os los tenéis que saber muy bien. Son los derechos fundamentales que gozan de la máxima protección, ¿vale? O sea, ahí los tenéis, dijéramos, de mayor importancia, media y baja, ¿vale? O sea, una cosa son los derechos fundamentales, derechos y deberes y principios rectores. Por ejemplo, cuando se dice la vivienda es un derecho fundamental, no, la vivienda no es un derecho fundamental, es un principio rector. ¿Qué más quisiéramos todos que fuera un derecho fundamental? Luego tenemos la garantía de las libertades y derechos fundamentales. Ya lo sabéis, del 15 al 29 es la máxima protección. A ti en el caso de que te pisoteen un derecho del 15 al 29, podrías incluso presentar un recurso de amparo. ¿Ante quién se presenta el recurso de amparo? Ante el Tribunal Constitucional. Antes de llegar a ello, si a ti te pisotean uno del 15 al 29 por un procedimiento de sumariedad o urgencia,
se tendría que ver ese caso inmediatamente, y caso de que no, presentarías pues un recurso de amparo. ¿Ante quién? Ante el Tribunal Constitucional. ¿Y qué más se puede presentar ante el Constitucional? El recurso de inconstitucionalidad, al igual de que del 30 al 38. Luego, aparte, tenéis que saberos quién puede presentar el recurso de inconstitucionalidad y quién la cuestión de inconstitucionalidad, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y luego tenemos los principios rectores de la política social y económica, ¿vale? O sea, esto es un poco lo que es el inicio de todo esto.